Bueno, pues le voy a dar lugar a Nelly, que trae la palabra el día de hoy. Gracias, gracias. Así es, la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Permítanme hacer la oración para iniciar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, estar en esta reunión de damas, Señor. Gracias porque nos acomodas nuestros tiempos, Señor, para estar aquí, Señor, y estar en comunión unas con otras, Padre Santo. Gracias por estas plataformas que nos das. Bendícelas, Padre mío. Bendice a cada una de mis hermanas que están aquí conectadas. Bendice a las hermanas que van a escuchar más adelante este tema de tu palabra, Padre Santo. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, danos entendimiento, Señor, para poder saber qué quieres, Señor, y ser obediente, principalmente ser obediente, Señor, a tu palabra. Gracias, Padre Santo. Pon palabras en mi boca, Padre mío, para poder entender de tu hermosa palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Alice, por invitarme nuevamente aquí a Damas. Es un privilegio, una bendición a mi vida. El tema es oración. Así lo pusimos en esta tarde, oración. ¿Por qué tenemos que orar? Alice, ¿por qué tenemos que orar? Porque lo necesitamos la comunión. Así es. Pili, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que orar? Para tener una comunicación directa con Dios. Es una necesidad, a veces no es un deseo, porque las situaciones diarias te absorben, pero es para tener una comunión y saber la voluntad del Señor en nuestras vidas y pidiendo que el propósito del Señor se cumpla en nosotros. Amén. Gracias. Amén, amén. Muy bien. Estrellita para las dos. Dios estableció el sistema, Dios estableció este mecanismo, que solo por medio de la oración, Él va a intervenir, ¿sí? La oración nos va a canalizar la voluntad de Dios hacia nosotras. Muchas veces nosotros estamos pasando por luchas, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por enfermedades, ¿sí? Y Dios no va a intervenir si nosotras no oramos, ¿sí? Posiblemente a veces nos ha tocado que a lo mejor hemos estado, no sé, en cama o hemos tenido algún problema muy fuerte que no se nos ha pasado tener ese tiempo con Dios y pedirle que nos ayude en ese momento, pero fíjate que alguien, Dios nos ha tocado en esos momentos, pero ¿por qué? Porque alguien ha estado pidiendo por nosotros, ¿sí? Y a veces no nos hemos dado cuenta. Un ejemplo, y la tengo aquí enfrente, un ejemplo de fortaleza, de vida, es mi hermana Marcela. Yo sé que ella es un pilar en Nueva Vida. Ella en sus oraciones nos lleva a cada una de nosotros, ¿sí? Y por esa oración que ella está elevando a Dios, Dios está volteando a vernos, ¿sí? Está volteando a vernos y por nos está dando dando respuesta a todas nuestras necesidades que a veces tenemos. Dios estableció por medio de la oración que Él va a intervenir en la tierra, ¿sí? Ningún cristiano podrá tener una vida fructífera ni fluir en las cosas espirituales si no tiene una vida de oración. La oración nos ayuda a tener comunión con Dios, como decía ahorita la pastora Dios. La oración nos ayuda a tener comunión con Dios y de esa manera vamos a conocer los misterios de Dios. En la Biblia leemos que Daniel oraba 3 veces al día. En la Biblia leemos que David oraba también varias veces al día, ¿sí? Y así
nos podemos seguir indagando en la Biblia de todos los hombres, todos los personajes que vemos en la Biblia, de cómo ellos llevan una vida o llevaron una vida de oración y tenían esa comunicación con Dios, ¿sí? En Jeremías 33:3 vemos que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Hay cosas que desatan el clamor a Dios, ¿sí? Aquí Jeremías nos dice que el que él clama a Dios, Dios lo va a escuchar, ¿sí? Aquí en este versículo veo dos bendiciones. A lo mejor si le buscas y le rascamos vamos a encontrar más, pero yo ahorita veo dos. Primera, Dios va a escuchar, dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí nos está diciendo que Dios nos va a escuchar, pero también te va a destapar los oídos para que lo escuchemos, ¿sí? Dios no contesta antes del clamor. Dios contesta después del clamor. La oración te va a llevar a oír la voz del Todopoderoso, ¿sí? El que escucha la voz de Dios va a estar caminando, va a ir caminando en él y va a ver que él va a estar en otras dimensiones. El que escucha la voz de Dios y la obedece, tendrá poder divino aquí en la tierra, ¿sí? Y número 2, aquí yo veo que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué significa? Que Dios te va a abrir los ojos. Dios te va a abrir los ojos y cosas que nuestros ojos carnales no podemos ver, que nuestros ojos, cosas humanamente no podemos ver, ¿sí? Pero al estar en comunión con Dios, hay cosas que son profundas, que son cosas de Dios, son misterios de Dios, que nuestros ojos carnales no lo van a poder ver, pero al estar, ¿sí? Al estar en comunión con Dios en nuestra oración, Él va a mostrarnos cosas que jamás hemos visto. Y nos va a maravillar con cosas que nuestros ojos carnales no podían ver. Dios no se revela con la gente, no revela a personas que no tienen una vida de oración, ¿sí? Dios quiere en esta tarde que tomemos esa decisión, ¿sí? Una decisión seria y establecer en nuestras vidas la oración por encima de cualquier cosa, ¿sí? Que establezcamos con Él una comunión, ¿sí? Completa con Él. En Hechos, si me permiten, en Hechos 10, voy a leerles del 1 al 4, si tienen ahí su Biblia, si no, yo aquí se los leo. En Hechos 10, habla de la historia de Pedro y de Cornelio, ¿sí? El versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, en la Nueva Traducción Viviente nos dice que eran como las 3 de la tarde, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí versículo 4. Esta historia, bueno, ya muchos la hemos oído, ya muchos lo conocemos, ¿verdad? Que Cornelio, bueno, era un centurión. Él trabajaba, yo me imagino que trabajaba como centurión, que era un centurión, bueno, era un capitán de un régimen, un capitán de un ejército, ¿sí? Y ahí en el primer versículo, pues nos está diciendo, en el segundo nos está diciendo las características que tenía Cornelio, que era piadoso, que era temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, ¿sí? Y que oraba siempre. Aquí la Biblia
nos dice que este hombre llamado Cornelio recibe por primera vez un avivamiento entre los gentiles, ¿sí? Las escrituras nos hablan y nos muestran que el Espíritu Santo había caído entre los judíos desde el día del día del Pentecostés, y hasta entonces no había venido o no había habido un derramamiento del Espíritu Santo entre el pueblo común, entre el pueblo de los gentiles, llamado a los gentiles, ¿sí? Hasta en estos momentos que le tocó a Cornelio. La palabra de Dios nos dice que Cornelio es uno de los primeros que reciben el Espíritu en su casa, ¿sí? Ahí nos dice, esta historia nos habla de que pues Cornelio fue visitado por Dios. Ahí nos habla que llegó un ángel, sí, llegó un ángel a él en el versículo 3. Nos dice que llegó un ángel, lo visitó un ángel, y que a partir de ahí cambió la vida radicalmente de Cornelio, cambió la vida radicalmente de toda su familia, ¿sí? Nos dice que el ángel le dijo que fuera a buscar a Pedro. En el versículo 5 dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ¿sí? El ángel le decía que mandara a buscar a Pedro, ¿sí? Para que le predicara, para que le platicara sobre Dios, ¿sí? También Pedro, más adelante vemos que Pedro también recibe una visión de Dios y le dice, en esa visión de Dios le dice que van a venir a buscarlo tres hombres, y que fuera con esos tres hombres, ¿sí? Que a donde ellos lo llevaran, que fueran. Y ya pasa ahí, nos hablan la historia, que sí llegaron, al término de esa visión llegaron esos tres hombres le dicen que vienen de parte de Cornelio, ¿sí? Y que quieren que él lo fuera hasta donde vive Cornelio, ¿verdad? Y ya Pedro llega, se va a camino con estos tres hombres hasta la casa de Cornelio. Pedro llega a la casa de Cornelio, entra a la casa de Cornelio, y ahí nos dice, ¿verdad? Que ahí estaba ya Cornelio con toda su familia, con sus parientes, dice ahí con amigos íntimos. En el versículo 24 nos dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos, ¿sí? Ahí ya estaba Cornelio esperando a Pedro, sí, que llegara a su casa, y ya llegando Pedro, pues ve a Cornelio, los ve a todos, ¿sí? Y ya es donde él ya estaba deseoso, Pedro ya estaba deseoso de derramar toda la presencia de Dios, de hablar sobre Dios, ¿sí? A esa gente, como nos dice en el versículo 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Ya entonces Pedro empieza a platicar y hablarles de Dios a todos ellos, ¿sí? Y ahí en ese mismo momento todos fueron llenos, ahí nos habla que todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron hasta bautizados y del Espíritu Santo, y hasta hablaban en lenguas, como nos dice en el versículo 44 al 48, nos dice que hasta hablaban en lenguas, ¿sí? Y ahí ya la vida de Cornelio y la vida de toda su familia cambió en una forma sorprendente, en una forma extraordinaria, ¿sí? Pero mi pregunta era, después de que ya terminé de leer esta historia, mi pregunta era, ¿cómo hizo Cornelio? ¿Cómo le hizo Cornelio para llevar ese avivamiento a su casa? ¿Sí? ¿Qué hace Cornelio para que eso suceda? Que siendo que él no era judío, él era el gentil, ¿sí? ¿Qué hizo Cornelio para haber experimentado el que se llenara su casa del Espíritu Santo, ¿sí? Él realmente, Cornelio, no había experimentado los milagros de Dios cuando Jesús andaba por la tierra, ¿sí? Cornelio no había
ni estado en el día del Pentecostés en el aposento alto, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para que recibiera esa frescura del derramamiento, la promesa del Espíritu Santo en su casa y en su vida? ¿Qué hizo? ¿Sí? Muchas y todas nosotras quisiéramos, ¿verdad? Anhelamos tener ese derramamiento, tener esa visita del Espíritu Santo como lo tuvo Él. Tener en mi hogar, yo quisiera tener en mi hogar es la visita y que el Espíritu Santo esté aquí de lleno en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mis familiares, mis parientes, ¿sí? Así como lo tuvo Cornelio, ¿sí? Podemos tener una casa muy bonita, podemos tener muchos muebles nuevos, podemos tener grandes lujos, pero si la presencia y la unción de Dios no está en esa casa va a estar vacía. Va a estar vacía de la paz, va a estar vacía del gozo, va a estar vacía de la felicidad, de la provisión divina de Dios. Va a tener todo lo material, pero va a estar vacía en eso, ¿sí? Y eso es lo que realmente nos preocupa y nos ocupa tener, ¿sí? Sé que muchas de nosotras, bueno, tenemos o queremos tener ese deseo de tener esa unción divina constantemente y tener un avivamiento en mi familia, en mis hijos, y ver que cada uno de mis hijos sean llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que un buen ejemplo de tener la casa llena de Dios es Cornelio. Es Cornelio. ¿Por qué? Porque como les decía, él no estaba en Jerusalén cuando se derramó el Espíritu Santo. Él no estaba en el aposento alto. Él no era ni siquiera amigo de Pedro, ¿sí? Él no conoció realmente a Jesús personalmente. Él no estuvo caminando con Jesús, ¿sí? Él no veía los milagros que Jesús hizo en la tierra, pero sí pudo, déjeme decirle, sí pudo alcanzar una vida llena de oración. Y ninguna de nosotros tampoco estuvimos en Jerusalén en aquella vez, ninguna de nosotros tampoco estuvimos o anduvimos con Jesús, caminando con Jesús los 3 años y medio, ninguna de nosotros pudieron ver nuestros ojos todos los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra. No experimentamos esos milagros que experimentaron cada uno de sus discípulos, ¿sí? Pero la historia de Cornelio nos anima de que en nuestra casa, ¿sí? A pesar de que no fuimos testigos, de lo que vivió Jesús hace 2000 años, en nuestra casa también puede ser llena de la misma unción del Espíritu, así como lo fue lleno la casa de Cornelio, ¿sí? ¿Qué hizo Cornelio para mantener llena su casa del Espíritu? Que el Espíritu de Dios habitara en esa casa. ¿Qué hizo Cornelio? Aquel espíritu que leemos en Génesis que se movía sobre las aguas del mar, era el mismo espíritu que llenó la casa de Cornelio. Aquel Espíritu Santo que le daba fuerzas a Sansón, era el mismo Espíritu Santo que moraba en la casa de Cornelio. Aquel espíritu, el Espíritu Santo que elevó a Elías, era el mismo Espíritu Santo que moraba en la casa de Cornelio, ¿sí? Pero hay una clave muy importante, hermanas, una clave muy importante en Cornelio, una clave importante que él algo hacía, ¿sí? Que él tenía, algo hacía para poder atraer la atención de Dios, poder voltear los ojos de Dios hacia su vida, hacia su casa, ¿sí? Hay una clave que él añadió a la ofrenda, una clave que él añadió a la oración, una clave que él añadió al temor a Dios, ¿sí? Como decíamos, Cornelio no era cristiano, pero él tenía temor a Dios.
Cornelio vivía en un lugar donde no se honraba a Dios, pero él honraba a Dios. Cornelio oraba a Dios sin saber, sin que nadie le enseñara. Cornelio adoraba a Dios sin saber cómo hacerlo. Y a pesar de todo, nos dice la Biblia que el ángel se presenta delante de Cornelio y le dice, tus oraciones han sido escuchadas por Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la clave de Cornelio? Para que Dios volteara a verlo, para que Dios lo escuchara. Y esa clave está ahí en el versículo 2. Al final del versículo 2 dice, y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Oraba a Dios siempre. Y siempre significa a través de encima de todo, siempre significa por encima de todo, siempre significa constantemente, ¿sí? Eso es siempre, ¿sí? Dios nos está invitando a que lo hagamos siempre, ¿sí? El punto de esta tarde no es la palabra oración, realmente el punto de esta tarde es la palabra siempre, ¿sí? Es cuando vamos a tener esa experiencia sobrenatural con Dios, ¿sí? Dios quiere que en esta tarde nos comprometamos con Él a tener una cita siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que tiene necesidad soy yo, porque el que quiere cambiar soy yo, porque el que quiere crecer soy yo, ¿sí? Hay alguien aquí que quiere poner una hora para encontrarse a Dios. Hay alguien ahorita aquí en esta tarde que quiere establecer una hora para tener una cita para estar con Dios. ¿Por qué? Porque ya llegó la hora de ¿qué? De hacer un cambio en mi vida. Llegó la hora de trascender. Llegó la hora de crecer espiritualmente. Llegó la hora de encontrarnos con el propósito por el cual existo y subsisto. Y la razón por la cual respiro en estos momentos aquí en la tierra. Llegó la hora para ser sanados. Llegó la hora de escudriñar cada vez más las escrituras de nuestro Dios. Quiero terminar y decirles la oración es el aliento de Dios para tu vida por medio del Espíritu Santo. Si Dios en esta tarde nos está hablando de esta historia, la historia de Cornelio, que su casa fue llena de su Espíritu Santo, ¿sí? Siendo que Cornelio era gentil, era romano, y fue lleno su casa del Espíritu Santo, su casa, Cornelio, su familia, sus familiares, y hasta sus amigos más íntimos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál creen, hermanas? ¿Cuál creen que es la segunda casa que va a recibir la misma cosa que recibió Cornelio? Claro, la tuya y la mía, ¿sí? Él lo hacía siempre, él oraba siempre, y al decir y hacerlo siempre es no encontrar pretextos para no hacerlo, es no encontrar pretextos para no hacerlo. Es hora y es tiempo de fijar esa hora, de escoger esa hora para encontrarnos con Dios, tener esa cita con Dios, ¿sí? Vamos a hacerlo por 21 días, todos los días por 21 días. Y después tu cuerpo se va a adaptar a eso, ¿sí? Es como cuando nosotros decimos, ya, hoy voy a empezar a hacer ejercicio, ¿sí? Y te pones y tú dices, hoy en la mañana voy a empezar a hacer ejercicio. Si empiezas
llevas una semana y llevas 2 semanas y traes muchos dolores, ¿sí? Al empezar a hacer ejercicio, claro que te va a doler, vas a traer el ácido lácteo ahí en tus músculos y te va a doler y sabemos que tienes que seguir haciéndolo para que esos líquidos se dispersen y ya no tengas el dolor. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque vas a ver cambios. ¿En dónde? Vas a ver cambios físicos en tu salud y en tu cuerpo. Ya te va a gustar y no lo vas a dejar hacer. Bueno, va a ser igual, hermanas. Va a ser igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fue la clave principal de Cornelio. ¿Sí? El hacerlo siempre. ¿Y qué le trajo? Le trajo bendición a su casa y a su familia. ¿Sí? Y déjeme decirle que un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre de oración. Un hombre de oración es un hombre de crecimiento. ¿Sí? Vamos a hacerlos, vamos a encontrarnos con Dios. Claro, que si tú dices, bueno, yo quiero empezar a las 6 de la mañana, perfecto. Es la hora que tú te vas a poner, es la hora que tú vas a citar a Dios contigo. 6 de la mañana, perfecto, te levantas a esa hora, que a lo mejor los primeros días, las primeras semanas te vas a levantar y todo adormilado y vas a estar ahí, pero pues si tú dices 6 de la mañana es porque vas a cumplir esa cita con Dios. O si tú dices, no, a las 10 de la mañana, no, a las 2 de la tarde, perfecto. Otra hora muy buena. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio alimento físico y ¿qué sigue? El alimento espiritual. ¿Sí? O si tú dices, no, es a las 9 de la noche, perfecto. Otra hora perfecta. ¿Por qué? Porque vas a terminar la cita con Dios y ya de ahí sigue tu descanso físico de todo ese día. Y vas a tener una noche tranquila y vas a tener, tu cuerpo va a tener un reposo excelente, vas a amanecer perfecta, con muchas fuerzas. ¿Sí? El chiste es que tú digas, a esta hora voy a poner la cita con Dios. Claro, no vayas a ponerla una cita a las 4 de la tarde y no le digas, Alice, discúlpame, no voy a poder entrar a damas porque tengo la cita con Dios. O las citas a las 6 de la tarde, 6:30, y te tengas que perder los cultos de oración. No, porque esos van a ser parte de nuestra formación. La cita con damas es parte de nuestra formación y parte de mi crecimiento. Igual las citas que tenemos cada jueves en nuestro culto de oración nos ayudan y nos fortalecen. ¿Sí? No, tampoco es ahí. Vamos a poner un horario y hay que proponernos, hay que proponernos ponernos una cita con el Señor. Y déjenme decirles qué es lo que va a pasar. Al tú hacer eso, ¿sí? Ya no vas a querer dejar de faltar a esa cita con Dios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo hasta se va a adaptar a ese horario, ¿sí? Se va a adaptar a ese horario, ¿sí? Y también vas a tener, tu vida se va a fortalecer, ¿sí? Tu vida va a crecer espiritualmente. Y vas a tener una fuerza espiritual también, una fuerza espiritual. Y al final de todo, vas a tener una lluvia de bendiciones de parte de Dios a tu vida. ¿Sí? Esta es una tarea que nos vamos a poner. Yo, hermanas, les comento aquí, yo andaba buscando otro tema, ya me había propuesto otro tema, hermanas, y buscaba las citas de ese otro tema que había yo iniciado, y Dios me mandaba esto. Y lo seguía buscando, yo seguía haciendo mi otro tema, y Dios me volvía a poner estas citas. ¿Sí? Y yo decía, ok, Señor, ya te entendí, ya te escuché, ya te entendí, ok. Y ahí está el otro tema que quedó pendiente, quedó iniciado, ¿sí? Pero Dios me mandaba a esta historia de Cornelio, ¿sí? Nosotros realmente somos, pues venimos de ahí, de los gentiles, ¿sí?
no somos judíos, venimos de allá, de igual de Cornelio, y así como Cornelio, ¿sí?, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo todo, él y toda su casa, así vamos a estar nosotros, hermanos, así vamos a estar cada una de nosotras, vamos a ser llenas del Espíritu Santo, nuestra casa va a ser llena del Espíritu Santo, nuestros hijos van a ser llenos y los van a ver nuestros ojos, hermanos, los van a ver nuestros ojos, porque las promesas de Dios, ¿sí?, son promesas reales que nos va a dar a cada una de nosotros. Vamos a ponernos como tareas, hermanas, esto que nos está diciendo Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es diferente. Yo, por eso me levanto en la mañana, me voy a la regadera porque hay que levantarnos y meternos a bañar. Y yo sé que en la regadera estoy platicando con Dios, estoy agradeciendo que me dio la oportunidad de otro día. Estoy haciendo de comer y estoy platicando con Dios, estoy agradeciendo por la comida que estamos preparando para mí, para mi familia, ¿sí? Es diferente, hermanas, porque esto es como cuando mis hijos también se levantan y los veo, y ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal te fue? O cuando llegan del trabajo, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue tu día? Ya ellos te están respondiendo, es así, pero realmente una cita con Dios es diferente, ¿sí? Una cita con el Señor es diferente, porque nosotros podemos decir, no, pues si todo el día estoy platicando con Dios, pues sí, todo el día estamos en comunión con Dios y estamos platicando con Él, pero realmente lo que Dios quiere es que cada una de nosotros tengamos una cita con Él personalmente, tú y Él, yo y Él, ¿sí? Las dejo, hermanas, muchas bendiciones, Dios me las bendiga a cada una de ustedes, y pónganlo, llévense esto en su corazón y en su mente, ¿sí? Y van a ver al realizarlo. Yo sé que a lo mejor unas hermanas ya lo están haciendo, aplaudo por eso, qué bueno, sigan haciéndolo. A lo mejor otras lo hacían y lo dejaron de hacer por las diferentes actividades, pero retómenlo. Y a lo mejor otras que nunca lo habíamos hecho, es tiempo. Ya es hora de que lo hagamos. Ya es hora de que tengamos ese encuentro y esa cita con nuestro Padre Celestial. Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Amén. Amén. Gracias, Nelly. Vamos a orar y ahorita comentamos. Señor Jesús, te doy gracias por esta preciosa palabra. Gracias porque tú nos animas, Señor, a buscarte, a tener esa relación íntima contigo, Señor. No solamente una relación de comunicación, Señor, sino una relación de intimidad donde podamos escucharte, donde podemos conocerte más, donde tú nos revelas tu propósito, donde tú nos revelas qué es lo que tú tienes para nosotros y lo que esperas de nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de Nelly, que el tiempo que ella invirtió en preparar este mensaje para nosotros, Señor, tú se lo remuneres con creces, Señor. Y te pedimos que este compromiso, Señor, que ella nos invita a hacer, que podamos ponerlo en práctica, que cada una de nosotras podamos pactar una cita contigo y buscarte todos los días, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.